AM, antes de mediodía. Programa AM. Bienvenidos y buen día. Bienvenidos y buen día. Bueno, comenzamos el programa de hoy, queridos amigos. Comenzamos el programa de hoy. Y debemos, sin lugar a dudas, referirnos a lo que sucedió ayer acá, en Antes de Mediodía, cuando le preguntábamos al director de Asana acerca de una publicación, o una impresión, si se quiere, en unos folders, en el marco de brindar él un mensaje relacionado a la rendición de cuentas de cómo está llevando adelante su institución. La verdad es que esto se volvió viral. La verdad es que no solo fueron los comentarios que a favor de Asana, que en contra de Asana, que a favor de el diseñador de la imprenta, en contra de la imprenta, se hicieron memes y mucho más en las últimas horas. Esto se hizo realmente viral. Y hoy tiene que ser y debe ser motivo de comentario en este programa, pero sin embargo antes, por si no lo escuchó, por si no lo vio, aquí le tenemos un resumen. Esto pasó ayer en Antes de Mediodía con el director de Asana. Veamos. ¿Lo político en Asana cómo está? Bueno, mira, Asana es una institución técnica, ¿verdad? Obviamente, claro, políticamente siempre va a haber gente que tenga una tendencia política, y eso es algo que hay que respetarlo, ¿verdad? Y políticamente nosotros trabajamos muy bien, yo te diría, porque también nosotros apoyamos los cambios y los progresos que ha implementado el presidente Evo Morales. Aquí entregaron las hojas del informe de la anterior semana, informe que fue aprobado, tengo entendido, sí. Y lo felicito por eso, director Mauricio Arévalo. Pero bueno, a uno ya le complican la vida. Yo sé que no es usted, pero quisiera que le dé a la gente una explicación de estas fotografías que están circulando en las redes sociales. Sí. ¿Ve usted la cara del presidente Evo Morales en la parte inferior derecha? Vamos a acercar al logo, por favor. Ya debería decir Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, pero dice dictador del Estado Plurinacional de Bolivia. A ver, bueno, yo no... Este es un tema que no se ha querido, digamos, difundirlo, por lo menos nosotros no hemos querido hacerlo, porque lamentablemente hubo un error de la imprenta en el momento que nosotros habíamos recogido, si vale el término, estos folders. No se percataron de que contenía este error. El mismo día que terminó la rendición, se hizo se detectó este pequeño error. Digo pequeño porque nadie casi lo ha notado. Es muy chiquito, además. Muy chiquito, no se nota, prácticamente no se notó. Y lo que se hizo fue lo siguiente, en su momento, ese mismo día se envió una nota al nosotros ya hemos tomado acciones legales sobre esto, no hemos quedado solamente con esa nota, solamente te puedo decir aquello, para que de una u otra manera esto quede y siente precedente. A ver, nuestro trabajo es el de ser periodistas y cuando entrevistamos, de entrevistar, de hacer las preguntas. ¿Se imagina si nosotros nos metemos a debatir con el invitado sobre este tema? En ese momento de la entrevista, creo que definitivamente no compete en ese momento. Pero luego de tener los criterios, luego de haber seguido investigando este tema, sí podemos emitir un criterio. Esta es una opinión de Antes de Mediodía. Esta es una opinión de Antes de Mediodía y siempre en la responsabilidad que caracteriza al ejercicio del periodismo con pruebas. Echarle la culpa a la imprenta. ¿Qué le parece esa? Ayer me tragué el comentario, pero hoy se lo expongo. Echarle la culpa al diseñador de una imprenta. ¿Qué cosa más absurda que hay? A ver, quien en algún momento ha hecho alguna impresión, aunque sea de sus tarjetas personales en una empresa, sabrá que primero la tienen y le dicen, sí, ¿en qué le puedo servir? Quiero mi tarjetita, sí, por favor, o la podemos diseñar, usted tiene algún modelito que quiere que se lo hagamos, sí, perfecto, y le reciben el trabajo. Cuando está a punto de entrar a la impresión, se lo vuelven a mostrar una vez más, ¿no? Y dice, aquí está, mire, final, está aprobado, le dicen a uno, al interesado. Y si el interesado dice, sí, está bien, proceden a la impresión, si no, pues, entra en pérdida la imprenta, porque va a gastar hasta material, ¿no es cierto? Primer punto. Es absurdo decir que un diseñador tiene la culpa cuando hay otros responsables.
¿Quién es el responsable de esto? ¿El director de Asana será el responsable? A ver, uno no está de acuerdo con alguna norma que dice que la MAE, es decir, la máxima autoridad, sea responsable de lo que hace prácticamente hasta el portero de una institución. Él es un ser humano y como tal, por las responsabilidades incluso que tenga, es difícil controlar hasta el último empleado. La MAE controla a los empleados. Ahora, que los empleados no hagan bien su trabajo, ese es otro tema, por el cual me imagino que la MAE también tendrá responsabilidades a este paso, cosa con la que no estábamos definitivamente de acuerdo, pero bueno, porque aquí hay responsables. De lo último que le puedo informar a través de Antes de Mediodía sobre este tema que se hizo tan polémico, que enseguida veremos el fondo del asunto, es esto que tengo ya en la pantalla. Miren nada más. Antes de Mediodía, Fides tuvo acceso a estos documentos oficiales de esta adquisición de los folders. Tenemos el nombre de la imprenta, sabemos quién es el diseñador, pero por respeto no lo mostraremos en este programa aún. Se gastaron 3.500 bolivianos, ese fue el precio, a 3 bolivianos con 50 centavos costó cada uno de los folders. Pero bueno, más allá del tema de la plata, saque un ratito por favor señor esta imagen, le pido, sáquela esta imagen mientras pongo la otra, quiero evitar que se vean algunos detalles que debo responsablemente guardar. Está este otro documento oficial. ¿Qué dice este otro documento oficial? Permítame un segundo. Vamos a verlo aquí, por favor. Este documento es nada más y nada menos que el memorándum oficial de nombramiento a la persona responsable de la adquisición de estos folders. Y aquí quiero irme al César lo que es del César. O sea, si va a haber una sanción administrativa, no pensamos que debería haber despido, porque enseguida se lo voy a decir. Tiene que ser para estas personas. Mira este memorándum que tenemos nosotros y se lo vamos a mostrar el día de hoy. Permítame un segundo nada más, por favor. Este memorándum lo manda la licenciada Marcela Pantoja Serrano, que es responsable de procesos de contratación menores, al doctor Wilge Antonio Céspedes Suárez, que es responsable de recepción. A este doctor Wilge Antonio Céspedes lo designan como responsable de recepción de adquisición de estos folders el 19 de febrero del año 2019. Dice ahí, de mi consideración, en cumplimiento con las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Decreto Supremo número 0181 del 28 de junio del 2009, comunica usted que ha sido designado responsable de la recepción de contratación menor adquisición de folders para la entrega de los folders que se llevará a cabo en fecha 20 de febrero del año 2019 en la oficina de almacenes dependiente de la Unidad Nacional Administrativa piso 5 del edificio Fede Petrol. A él lo hacen responsable, al señor Wilge Antonio Céspedes. De conformidad firma Marcela Pantoja Serrano, responsable de contratación menor. Ahora bien, echarle la culpa a un diseñador, echarle la culpa a una imprenta, discúlpenme, pero lo más tonto que puede haber en una explicación. Cuando se supone que si reciben los folders, alguien debe pues revisar si están bien, ¿no es cierto? Porque la gente que le hace el trabajo le dice que está conforme con la entrega, sí, perfecto, y firma. Listo, y se acabó. Decir que el diseñador es el responsable de aquello, aquí hay personas responsables. Pues muy bien, me imagino que por el tema de ese gasto de plata y demás se agarran en un proceso administrativo, pero ¿cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es que no se trata de cualquier loguito, es la cara del presidente Evo Morales y esa inscripción que molestó tanto. Por lo tanto, no nos vengan a decir que dentro de las instituciones públicas no se ejerce el tema de la política como un peso supremo para tomar decisiones. Porque claro, si por esto lo despiden al director de aduanas, si por esto despiden a personal, significa que la política pesa muchísimo más que una verdadera calificación que debería haber sobre el tema de los logros como responsable de un determinado departamento. Ese es el fondo del asunto.
tocar el rostro del presidente Morales. Por eso hay tanta repercusión para comenzar y hay tanta molestia en este momento en Asana. Las autoridades, tengo entendido, especialmente del Ministerio de Comunicación, nos llamaron ayer para pedirnos el teléfono de la persona responsable de Asana. Están en este momento juzgando este tema. ¿Quién es el responsable de esto? A ver, ¿es un error de imprenta? Perfecto, pero ¿por qué se hizo grande? Porque está alrededor de algo que le habían sabido llamar la moneda. La moneda es la cara del presidente Morales en todas las publicaciones que tiene que existir. Hasta donde sabemos, no hay una orden para colocar esa famosa moneda en todas las publicaciones. Pero como nos explicó el director de la aduana, es un reconocimiento, dicen, a la labor del presidente Morales. Para nosotros es una especie de corcheo, porque no es otra cosa. Amigos, bienvenidos. Antes de mediodía, los saludamos cordialmente y hemos comenzado. Vamos a las noticias de hoy, por favor. Ahora noticias. AM. Edgar Ramos, nuestro periodista en Trinidad con nosotros. Edgar, un abrazo para ti cordial. No sé si te tengo en llamada o en videollamada. Me encantaría verte en video un ratito desde Trini, sería realmente fabuloso. Ahí estás. Querido Edgar, ¿cómo estás? A pedir de boca estás, Edgar, a pedir de boca. Párate un poquito porque te veo solamente del cuello para arriba, querido Edgar. Ahí para que te pueda ver mejor o baja tu camarita un poquito. Edgar, estamos muy preocupados y vamos a empezar a mostrar unas imágenes aquí en Antes de Mediodía de las aguas que están prácticamente inundando la zona del Tipnis. Ahí están, mientras van estas imágenes, Edgar, contame de la emergencia en el Tipnis. La gente está pidiendo ayuda. Adelante, por favor, buen día. Muchísimas gracias, John, amigos de todo el país y el mundo entero a través de las redes sociales. Preocupante lo que se vive en el territorio indígena Parque Nacional Isibolo Seco de Tipnis. Hace más de 20 días que están inundados varias comunidades. Nosotros hemos tenido contacto 7 de ellos. En las 7 de ellos nos comunicaron que sí, efectivamente están inundados, pero hay otros informes que dan cuenta que por lo menos estarían entre 17 a 20 comunidades indígenas inundados. Y hasta el momento no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. No sé si tenemos el audio de el Tipnis que ha llegado principalmente hacia nuestra red matriz. Bien, vamos a estas imágenes con este video, por favor, si le pueden poner el audio correspondiente. El agua todos los años. Nos pido a las autoridades que por lo menos se preocupen de nosotros y que nos ayuden con algo, que acá todos los años nos fregan, ¿no? Lo que es nuestras plantaciones, más el piso de nuestro colegio igual, por el motivo del agua, así como ustedes están viendo y lo van a ver cómo está nuestra comunidad. Esta es la comunidad, esto no es falso, esto es cierto, eso es lo que vivimos nosotros del Tipnis. Listo. Paraíso, hay varias comunidades que se encuentran 20 días que se encuentran bajo agua, 20 días, y hasta el momento no han tenido principalmente ayuda del gobierno, no ha llegado principalmente ayuda ni parte de la gobernación ni del gobierno nacional. El informe que ha tenido el gobierno departamental ha sido de que no pueden ir a ayudar, porque no hay ningún informe oficial por parte del municipio de San Ignacio, que le corresponde al Tipnis. Y si no tienen ningún informe del municipio de San Ignacio, ellos no pueden hacer nada. Algo que creemos de que usualmente esto debería de atenderse rápidamente porque son comunidades indígenas, gente que es de escasos recursos lo que sufren en los territorios indígenas. John. Perfecto, Edgar. Entonces, el pedido en este momento es atención inmediata. Ya nuestro país está en emergencia por el tema de las lluvias, y el Tipnis en este momento está diciendo, levantando las dos manos hacia arriba, aquí por favor también atiéndannos, porque las inundaciones están prácticamente ya arrasando con todo lo que tienen a su paso y las aguas han entrado ya a las poblaciones. Edgar, muchísimas gracias por este informe. Vamos a seguir viendo estos videos, por favor, que nos envían desde el Tipnis, pero sin embargo, si tienes algo más que decirnos, por último, adelante, por favor, Edgar, periodista Fides. Sí, efectivamente.
efectivamente, hay otra preocupación, puesto que hace minutos estuvimos con el Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica, SEMENA, quien es el que está encargado de ver los niveles de las aguas. Hay otro golpe de agua que viene bajando desde la cabecera del departamento del Beni. Hablamos de Puerto de Arruel, Chapare y Río Isiboro. Otro golpe de agua que viene bajando. Esto quiere decir que va a ir aumentando el nivel de inundación en estas comunidades indígenas. Y este nivel de agua también va a llegar a Trinidad y también va a desbordar los sectores. Esta es la preocupación. Nosotros estamos preocupados más por los pueblos indígenas que van más de 20 días y no hay nadie quien los atiende en John Arandia. Muchísimas gracias, Edgar. Le mando un abrazo. Gracias por esta información en Antes de Mediodía. Ahora Noticias, AM. Me escriben y me dicen, te corrijo, no es aduana, es Asana. Muchísimas gracias. En algún momento dije la aduana, lo siento mucho. Es el tema de Asana, el que comentábamos al principio en este programa de televisión. Fue ministra de Lucha Anticorrupción, ahí la conocimos con un brazo bastante fuerte. Después se fue a embajadora en Ginebra. Después quiso ser jueza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está de retorno en el país. ¿Qué hace? ¿Cuál será su suerte? ¿Seguirá siendo parte del gobierno? Hoy, después de bastante tiempo, volveremos a ver en las pantallas a la doctora Nardi Suxo, aquí en Antes de Mediodía, pero será después de esta pausa. La veremos y la escucharemos en Radio Fides, Fides Televisión. Ya volvemos. AM. Tenemos marcha en el centro de la ciudad. Los mineros de San Cristóbal, los trabajadores de San Cristóbal, les deben sueldos y llegaron a La Paz a protestar. Gladys Mita, estamos contigo. Buenos días y adelante, por favor, para Antes de Mediodía en Fides. John, buenos días a los amigos de Radio Fides y Fides TV. Yo me encuentro en este momento en el centro de la ciudad de La Paz y en este momento están realizando una movilización muy bulliciosa, por cierto, incluso con tiros de dinamita. Los mineros de San Cristóbal, que han llegado desde Potosí muy temprano a la sede de gobierno para protestar y realizar la demanda de que se les pague los dominicales. Ellos aseguran que lo que no está haciendo la empresa que en este momento dirige San Cristóbal no les estaría pagando los dominicales desde el 2007. Esto ha iniciado un proceso y bueno, este proceso está en este momento en el Ministerio de Trabajo y por eso es que han venido a marchar el día de hoy. Vamos a conversar con una de las representantes, claro, porque esta es una de las empresas mineras más grandes de Bolivia, del país. Está dando algunas declaraciones una de las representantes de la marcha. Aquí están presentes los compañeros de unos 600 a 700 personas que estamos haciendo una marcha hacia el Ministerio de Trabajo. ¿Cuántos son los afiliados para Radio Fides, por favor? 850 compañeros afiliados al Sindicato Minero de Trabajadores y Mujeres. Entre hombres y mujeres. Lo que están solicitando, la gente le está escuchando. Nosotros estamos solicitando el pago de salario dominical que nos corresponde por ley y dar cumplimiento, ¿no?, a la resolución ministerial 362/7, que no exigimos que nuestro ministro de Trabajo dé cumplimiento a esta resolución ministerial, que sea más coercitivo y que pues de una vez se cumpla este derecho que nos corresponde por ley. ¿Qué tiene que ver en este tema el ministro de Minería? Bueno, el ministro de Minería no sabemos cuál ha sido el entorpecimiento, pero sin embargo también como autoridad de lo que es minería exigimos también que nos apoye, ¿no?, como Ministerio de Minería. Somos trabajadores mineros que aportamos al país, pues que se nos pague como corresponde la ley. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba John, es una de las dirigentes del sindicato de la minera San Cristóbal, que han llegado muy tempranito a marchar y están protestando en este momento por el pago de los dominicales. Esto quiere decir que el beneficio por los días domingos no se les estaría pagando al momento y ya desde el 2017 aseguran ellos. Con esta información retorno con ustedes a estudios. Buen día de Dios, Gladys, muchísimas gracias. Así es, salarios dominicales. Domingos trabajados y horas extras por el trabajo nocturno desde el año 2007 les deberían. Eso es lo que están reclamando.
Son 834 trabajadores que están haciendo precisamente este pedido. Sabíamos del movimiento en San Cristóbal, pero mire, ya están en La Paz y están marchando en pleno centro paceño. Tome por favor sus precauciones. Quiero darle la bienvenida, la estoy viendo después de un tiempo, a la doctora Nardi Suxo. Doctora, un gusto tenerla aquí y bienvenida antes de mediodía. Gracias, John, un placer y un gusto realmente haberlo reencontrado, ha sido un gusto. Yo recuerdo mucho, lo recuerdo a usted de la Defensoría del Pueblo, no lo recuerdo de la época solo del ministerio. Usted sabe que yo he sido adjunta a la Defensoría del Pueblo con doña Ana María Romero Campero, un cargo que para mí fue realmente muy importante, debido sobre todo a mi trabajo al trabajo que tengo, ¿no?, como activista de derechos humanos. Usted se define como activista de derechos humanos. Es. Lo he sido desde que terminé el colegio, cuando lo conocí a Luis Espinal justamente. Yo iba al cineclub, como muchos de los jóvenes de nuestra época, y es allí donde pues yo realmente me aferré muchísimo a la lucha por los derechos humanos. Déjeme describirla un poquito. La veo más relajada. Cuando yo la veía de autoridad, la veía varias veces, hemos tenido entrevistas cuando usted era ministra anticorrupción, por ejemplo, la veía tensa, la veía muy aguerrida. Es decir, yo en muchas entrevistas la noté hasta respirar profundo antes de responder por las temáticas, pero la veo relajada, la veo tranquila y demás. ¿A qué se está dedicando la doctora Nardi Suxo? Bueno, ahora a mis cosas particulares, mi vida privada, que la había realmente archivado por tantos años. Me estoy dedicando más a ser mamá, a ser abuelita. Usted sabe que siempre he querido hacer eso, pero también a mi vida profesional, pero más académica, ¿no? Estoy precisamente ahora tratando de recopilar mucha información porque quisiera dejar algo escrito, sobre todo durante toda mi experiencia en la lucha por los derechos humanos, porque yo quiero contarle algo. Cuando yo empecé a hacer mi primer diplomado en derechos humanos, mis colegas me decían, derechos humanos, eso no existe, ¿para qué estás haciendo? Eso no tiene nada que ver. Pero ahora veo que hay maestrías en derechos humanos, diplomados, todo el mundo dice yo soy experto en derechos humanos. Entonces ha habido un cambio del que, bueno, estoy hablando de los años 80, ¿no? ¿Y el gobierno, doctora Suxo? Bueno, yo he dejado de ser embajadora en febrero del año pasado, ¿no? Estuve de embajadora representando realmente con mucho orgullo al gobierno en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, pero ya en febrero del año pasado he dejado de ser embajadora y pues desde esa fecha estoy realmente dedicada ya a mis actividades particulares. Si en este momento la llamaran y le dijeran véngase de ministra. Yo creo que el presidente Morales tiene ya el equipo que necesita. Entonces, ¿Ese es no quisiera volver a la política, doctora Suxo? Bueno, uno nunca se aleja de la política. La política siempre está ahí. Pero una política, ¿no?, activa en el gobierno, doctora. Bueno, yo siempre lo voy a respetar y lo voy a apoyar al presidente Evo. Okay. Esa es mi respuesta. Ese es un no volvería. Qué insistente el periodista, qué insistente. Okay. Ni sí ni no. ¿Esa es la conclusión? Sí, podría ser. Yo no puedo decir nada. Yo, sinceramente, acepté estar en el gobierno porque ha sido un cargo de mucha responsabilidad. Pero claro. No, para mí ha sido dejar media vida y más en el cargo de ministra, porque una no es monedita de oro, sobre todo con la gente que está ligada a la corrupción. Usted sabe perfectamente que tanto dentro como afuera me tocó bien dura. He dejado media vida trabajando en el gobierno. Así es, mucho más de media vida, diría yo. Wow. Mucho más de media vida, porque sí he estado también está con una salud muy precaria, mucho tiempo, he tenido muchísimos problemas de salud, ¿no? Esa fue también una de las razones por las cuales dejé el ministerio, porque en verdad ya no podía continuar, mi cuerpo no me resistía, tenía muchos problemas de salud, un trabajo arduo, pero yo siempre reconozco el equipo que he tenido, la mayoría mujeres, ojo, casi el 70% en ese momento en ese ministerio éramos mujeres y realmente mujeres de mucha valía, mujeres muy jóvenes,
muy jóvenes, muchas de ellas habían sido mis alumnas en la Universidad Católica, y realmente qué gente maravillosa, que no se escapaba al trabajo. Yo creo que hicimos un trabajo más allá de lo político, muy técnico, porque todas, absolutamente todas las denuncias que nosotros presentábamos venían acompañadas de mucha prueba, de mucha información. Se refiere a la época cuando era ministra de Corrupción. Ahora, claro, ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ¿no es cierto? Ministra, a ver... No soy ministra. Oh, perdón, doctora, sigo con este tema. Soy abogada. Sigo este tema. Doctora Suxo. Estamos en el 132 de 180 países en la percepción de la corrupción en América Latina. ¿Qué opinas sobre esto? Mire, esta percepción que la realiza Transparencia Internacional, yo la rechazo. Y no la rechazo solo por rechazarla, la rechazo por lo siguiente, porque cuando yo estaba de ministra, pude ver cómo estaban confeccionadas las encuestas, y son realmente una lágrima. Cualquier estadista, cualquier persona que está preparada para hacer encuestas podría realmente dejarlas de lado, esas encuestas. No tienen sustento muy fuerte para estas encuestas. Yo le digo, incluso yo a raíz de eso pedí información a través de Cancillería, haciendo absolutamente cumpliendo todos los requisitos para que nos informen cuáles eran y por qué se hacían ese tipo de encuestas. Nunca me respondieron. Y también pedíamos que quienes conformaban Transparencia Internacional, cómo se financiaban, porque es una ONG, no es una institución estatal de ningún estado, tiene su sede en Berlín, Alemania, pero es una ONG. Nunca me respondieron, nunca, ¿no? Entonces hay que empezar por casa. Si uno está transparente, dice, somos tales, recibimos tanto financiamiento, nuestras encuestas se definen por esto, estos son los objetivos, pero absolutamente nunca respondieron nada. Entonces, para mí no son, digamos, no hay que tomar tan en cuenta. Yo creo que más bien, en todo caso, está la percepción que tiene aquí el ciudadano. ¿Qué percepción tiene usted de la corrupción en Bolivia hoy? Mire, yo creo que se ha avanzado muchísimo en ese tema, sobre todo en las medidas que tienen que ver con prevención. ¿Por qué? La rendición pública de cuentas. ¿Cuándo antes se hacía rendición pública de cuentas? Me costó mucho instaurar esta política, no se imagina, habían ministros y ministras que se resistían y decían, no, ¿para qué vamos a hacer? Pero finalmente lo logramos. Y hoy en día la rendición pública de cuentas la hacen absolutamente todas las entidades públicas, absolutamente todas. Es más, incluso entidades privadas ya están haciendo la rendición pública de cuentas, pero también hoy en día la corrupción ya no es tolerada, es denunciada. Esa es una de las razones también por las que parece que hubiera más corrupción. Pero hoy en día, y hemos trabajado también duro en eso, acuérdese de nuestra caravana por la transparencia. Usted nos acompañó cuando lanzamos esta caravana, que fuimos absolutamente por todo el país y por todos los municipios, para decirles a todos los ciudadanos que no callen ante un hecho de corrupción, ¿no? Que denuncien. Y creo que eso, bueno, se ha logrado que se denuncie. Ahora, lo que yo pienso que se espera en todo caso es una respuesta de los administradores de justicia cuando se hace una denuncia de corrupción. Cuando algunos piensan que cuando se hace una denuncia le va a ir muy mal al que denuncie. Hay un ejemplo de la jueza Pacajes, por ejemplo, ¿se acuerda del audio? Claro. Y el hombre, pero poco más no lo agarran. O sea, él terminó siendo el malo de la película para algunos y héroe para otros, pero cuando uno va a denunciar algo la piensa dos veces porque dice, no quiero meterme en problemas o a mí también van a terminarme metiendo en la misma bolsa. Pero, John, es un criterio errado, porque existe una ley de protección de denunciantes y testigos. Entonces, es posible, porque además es una ley que la tiene que aplicar fundamentalmente el Ministerio Público. Es posible que el Ministerio Público no lo esté haciendo, pero debiera hacerlo. Porque justamente esa fue una de las razones por las cuales nosotros planteamos que y hicimos una propuesta de una ley de protección de denunciantes y testigos. Porque si usted está en una entidad pública y ve un acto de corrupción, ¿cómo se va a animar a denunciar? Pero claro, lo van a votar. Por supuesto que lo van a votar y encima lo van a procesar, ¿no? Así es. Pero si usted está protegido por esta ley,
pues no va ¿Qué dice esta ley para conocimiento de la gente? Fundamentalmente dice que cualquier persona tiene derecho a hacer esta denuncia y no podrá ser, por ejemplo, procesado ni retirado por haber hecho esta denuncia. ¿Qué número de ley es esta, doctora? No recuerdo en este momento. ¿Ley de protección? De protección de denunciantes y testigos. ¿Aún uno se puede acoger a aquello? Por supuesto que sí. Por supuesto. A ver, que hubo sí. un segundo caso de un criminal que terminó matando a 3 miembros de una familia en el Brasil, terminó escapando a Santa Cruz. Y un señor común dijo, va a ser mi deber. Investigó durante semanas si era la persona esta que estaba siendo buscada por la policía, hasta que al final dijo sí. La policía se hizo la burla de él, porque sí, claro, vamos a ir, ¿no? Es una llamada de esas. Y al final, gracias a esta persona, dieron con el delincuente. Y resulta que le prometieron hasta seguridad, porque decía, yo estoy poniendo en peligro mi familia, mi casa, todos los vecinos en mi zona están aterrados por lo que he hecho y demás. Y la policía se fue. Entonces, ¿cómo yo puedo exigir cuando denuncio que hay una ley y que merezco protección? Simplemente tiene que enviar una nota, porque ni siquiera tiene que hacer un memorial y pedir acogerse a esta ley. ¿A quién envió la nota? Al Ministerio Público. Es el Ministerio Público que tiene la obligación de proteger a este denunciante. Ok. Usted me dice que hay toda la seguridad para denunciar. Por supuesto que sí, John, ¿no? Hay esa seguridad y hay que aplicarla, por supuesto. Pero por otro lado, también no se olvide que hay dentro de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la 004, se establece la recuperación de bienes del Estado por un hecho de corrupción. Y hemos recuperado, cuando yo estaba de ministra, hemos recuperado realmente una cantidad muy importante de recursos para el Estado que estaban, por supuesto, en el Doctora, Banco de una escala Central. de 1 al 10, ¿cómo estamos en corrupción para cerrar este tema? Yo creo que aún tenemos que trabajar muchísimo. Yo creo que estamos como en un 5, ¿no? Hay mucho que hacer, fundamentalmente en instituciones más complicadas, como el órgano judicial, la policía, ¿no? Son temas en los cuales hay que seguir trabajando. Yo veía que lo están procesando a un comandante de Oruro, creo, por haber recaudado fondos para los destinos, pero ese no es el único caso, John. Yo quiero decirle que nosotros hicimos 3 estudios, en realidad, estudios académicos sobre el tema de la corrupción y las causas que llevan a la corrupción en la Policía Nacional. Y una de las causas era justamente este tema de los cambios de destinos, ¿no? Por otro lado, hicimos una otra investigación en la Universidad Mayor de San Andrés, donde también hay una corrupción bastante alta, y también hicimos un estudio en los organismos de salud, en todo el sistema de salud, perdón. Entonces, dejamos estas investigaciones que ojalá las retomen y se tomen en cuenta, porque este tema, por ejemplo, la policía, yo veía y decía, pero si este señor, bueno, estará ahí como un lunar, creen que es un... No, lamentablemente es toda una cadena que se produce en los hechos de corrupción dentro de la policía. Permítame mostrarle un video. Usted quiso ser juez de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y claro, tuvo que vivir esto en Washington, al momento de un debate, tengo entendido. Vamos a ver un poquito del video, por favor, que todo el mundo lo conoce, circuló en redes y están ahí. Vamos a verlo. Parte de un proceso político, de persecución política. Entonces vemos ahí una gran incompatibilidad entre la calidad y la experiencia de los candidatos que están poniéndose acá con la trayectoria de la candidata de Bolivia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Cómo nos puede representar a nosotros? No es digna usted. Eso es mi dolor, mi rabia, mi incapacidad. Soy el pueblo, yo soy del pueblo, soy de familia campesina, agricultora, no soy ningún diputado o no vengo de familias políticos, nada, yo soy el pueblo, basta, hay que desenmascarar a esta gente, señores. Ella violó mis derechos humanos. ¿Cómo diablos puedo yo pensar que una persona que ha violado los derechos humanos puede formar parte de semejante institución que vela cabalmente por los derechos humanos? Esta señora le inició un proceso penal a mi hijo aquí presente que tenía 14 años y no solamente... Allá usted se tuvo que enfrentar en este momento a gente que fue y la descalificó y le dijo de frente cómo esta señora puede ser jueza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Describa usted ese momento. Después hablo muy poquito, nada más, Nadia Suxo, por favor. Sí, mire, yo por supuesto que fue un momento muy desagradable,
Pero también, gracias además por darme la oportunidad de referirme a este momento, porque ustedes lo han podido reconocer al señor Roca, ¿no? A Humberto Roca en este video. ¿Quién es el señor Humberto Roca? No se olviden, por favor, el tema de Aerosur, ¿no? Hechos de corrupción realmente muy importantes. Y él en este momento vive en Estados Unidos, realmente con una vida de reyes, ¿no? Yo llegué allí, por ejemplo, en un taxi a la audiencia, pero él tiene... ¿Cómo está viviendo Humberto Roca en este momento? Con mucho lujo, ¿no? Con mucho lujo. Y hacía referencia a su hijo. Su hijo, cuando se hizo toda la verificación de investigación de fortunas de este señor, se verificó que el hijo tenía 20 años para empezar. A nombre de su hijo de 20 años habían fortunas realmente de montos de $4 millones, etcétera. Entonces, ¿cómo podía explicar eso este señor? Entonces, por supuesto que no podía esperar otra reacción de una persona como esta. Pero además, quiero decirle que las señoras que estaban allí, absolutamente, tenían otro tipo de reclamos, yo no tenía nada que ver con esos reclamos, pero bueno, tocó escucharlas, pero fueron también personas que las llevó Humberto Roca. Humberto Roca llenó de algunas personas, porque fue una audiencia con la sociedad civil, ¿no? Una audiencia en la que lo que se esperaba era que todos los candidatos puedan explicar cómo y qué pensaban hacer en el trabajo en la Corte Interamericana. ¿Fueron injustas esas observaciones en ese momento? Pero John, yo le devuelvo a usted la pregunta. ¿Usted cree que por luchar contra la corrupción yo merezco esto? ¿Esa fue una factura ¿No por luchar contra la corrupción? Pero por supuesto que sí. Tenemos que ver de quién se trata, quién es. Es Humberto Roca, ¿no es cierto? Una persona que está prófuga, una persona que tiene que venir a rendir cuentas al país, una persona que tiene además una deuda social muy fuerte con los ex trabajadores de Aerosur, ¿no es cierto? Es una persona que tiene que rendir cuentas. Al final, si se tratara de una persona honorable, de una persona que no tiene absolutamente que rendir cuentas ni con la justicia ni con nadie, pues uno ¿Esto podría la perjudicó? ¿Por qué al final no terminó siendo juez de la No me CIDH? perjudicó de ninguna manera esto, pero sí tengo que decirle honestamente, los otros candidatos tuvieron pues un lobby de meses antes de la votación, ¿no? Cenas, almuerzos, reuniones, todo organizado por sus cancillerías. En mi caso, yo fui 2 días antes a ver, un momento. A la reunión. A los otros candidatos, sus países los apoyaron, sus gobiernos los apoyaron. Sus gobiernos los apoyan. ¿A usted le dejaron solita? Yo fui 2 días antes, por supuesto que no podía hacer ni invitarles un vaso de agua a los que iban a votar. Entonces, bueno, ahí son cosas que pesan también, ¿no? Sí, depende mucho de cómo se mueva la Cancillería en cada... ¿La Cancillería en su caso no se movió? Lamentablemente no. Yo tengo que decirle que no, yo fui sola, no tuve ese apoyo. Es más, ese día de la audiencia yo estaba sola, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones hay que también sopesarlas. Y yo creo que el país, no Nardi Suxo, no estoy hablando de mí, porque bueno, las personas pasan, pero el país merece tener gente en los organismos internacionales. ¿Cómo? ¿No? Y yo me quedo, pensando en esto, ¿se hace con lobby la designación de jueces de la CIDH, con cenas, con test, con encuentros? Por supuesto que sí. ¿No es una cuestión de calificación de méritos, una cosa así? También, por supuesto, tiene que ver, pero también tiene que haber una posibilidad de que el candidato pueda explicar al resto de embajadores su plan de trabajo, su propuesta, fuera del ambiente de la Organización de Estados Americanos, ¿me entienden? Entonces, sí se hacen este tipo de eventos, se hacen varios eventos en los cuales son apoyados por sus gobiernos. ¿Cuál es la credibilidad de la CIDH hoy? Yo creo que es un organismo que está siendo puesto en duda muchas veces, pero que es necesario. Es necesario, no podemos dejar de pensar en ninguno de los organismos de derechos humanos a nivel internacional. Creo que es importante mantenerlos. Nosotros
como activistas de derechos humanos no podemos decir que cierren estos espacios que son importantes, ¿no? Pero, bueno, está, por ejemplo, por supuesto, la Corte, está la Comisión Interamericana, que hace unas semanas creo que estuvo precisamente debatiendo aquí en Santa Cruz, creo que se reunieron, que son órganos muy importantes, pero también está el Consejo de Derechos Humanos, del cual yo fui parte por 3 años. CIDH escuchó los pedidos del 21F en el país. Doctora Nerdy Suxo, ¿qué opina usted del 21F? Yo creo que jurídicamente ya hay una respuesta, ¿no? Hay una respuesta y pues simplemente hay que acatar esa respuesta. ¿Usted como activista de derechos humanos diría que se está respetando un derecho humano del presidente? Bueno, todos tenemos derecho a ser elegidos y electores, ¿no es cierto? Y eso está proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y los derechos humanos en el marco del respeto al voto de la gente? Por supuesto que yo también creo en eso y yo creo que sí se está respetando, no se ha modificado la Constitución Política del Estado. Doctora, ¿va a dedicarse a la profesión libre usted? Sí, espero poder hacerlo, estoy justamente tratando de acondicionar una oficina que tengo pero yo lo que sí quisiera enfocarme es fundamentalmente en temas de defensa de los niños, en defensa de las mujeres, el tema de la violencia contra mujeres, contra los niños, contra las personas más indefensas. Yo creo que es un tema que debe llamarnos la atención, no solo a los abogados, a los comunicadores, absolutamente a todos. Claro que sí. Algún día, un día recuerdo cuando la entrevisté y usted me dijo que quisiera verse en la Plaza Murillo dando de comer a las palomas, es decir, se refirió a un momento de paz. ¿Ese momento de paz lo está viviendo? Sí, estoy en ese momento de paz, estoy muy tranquila, vivo realmente mi vida como quería vivirla, nunca dejé de trabajar desde que cumplí 17 años, terminé el colegio y empecé a trabajar, porque si no, no hubiera podido estudiar, por supuesto. Pero ahora que estoy más descansada, por supuesto que estoy disfrutando muchas cosas que me había perdido, ¿no? Como leer mucho, también caminar la ciudad por todo lado, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante. Bueno, lo lindo es que usted puede caminar tranquila a la ciudad. Sí, yo acabo de venir en el colectivo M, que me trajo hasta la puerta casi. No, yo realmente me siento muy feliz, hago mis cosas tranquila, no tengo ningún problema. Yo creo que la gente sabe el trabajo y el sacrificio que uno ha hecho por dejar algo en este país. Doctora Nerdy Suxo, muchísimas gracias por estos minutos en Fides. Le agradezco mucho por haber asistido y compartir todo este conocimiento e información. No, muchas gracias a usted, John, y realmente es un placer poder volver a hablar de estos temas que a veces cuesta volverlos a tocar, pero es importante informar a la sociedad. Yo creo que, y ahí quiero terminar, John, creo que nos hace falta, por ejemplo, tener periodistas de investigación. No los hay. A veces lanzan cosas que después ya no saben cómo retirarlas. Claro. Creo que es muy importante que tengamos mejor, y usted está de decano de una carrera tan importante, creo que esperemos que de allí salgan muchos periodistas investigadores. Sí, y sobre todo con pruebas, doctora. Así lo que se habla tiene que ser siempre con pruebas y documentación. Claro, no se puede denigrar a una persona de esa manera, sin sentido o simplemente por una vendetta política. ¿Tiene algún resentimiento con la prensa, doctora? Ninguno. Yo he tenido una relación realmente excelente con la prensa. Ninguno. Siempre han sido muy respetuosos conmigo, como yo con ellos, con ustedes. Yo creo que nunca he tenido ningún problema con la prensa. Es más, cuando me encuentro, nos saludamos con muchísimo cariño con algunos de sus colegas. Muchísimas gracias por sus palabras, doctora. Ha sido un placer tenerla acá. Y usted que está de defensora de las mujeres, le voy a presentar enseguida, porque tenemos una invitada especial, a una consultora política que ha sido premiada en España por un trabajo en un municipio en Pando. Imagínense, una consultora. ¿Qué es una consultora política? Todavía no logro entender el concepto, pero o sea, esos que se meten y opinan y le dicen a los candidatos di esto, di el otro, no sé, a ver, vamos a explorarlo enseguida. Pero
nos toca ensalzar y reconocer a personas que logran éxitos y que se ponen en la cima representando a Bolivia. Será después de la pausa en Antes de Mediodía. Acompáñenos. Continuamos con AM, Antes de Mediodía. Julius, sofisticación al vestir. ¿Recuerda usted de este audio y este video que le mostraremos a través de Fides Televisión y Fides Radio? A ver, por favor, señor, póngale ahí, con muy buen volumen, mientras lo comentamos un poquito. Cuando le digo Río Tahuamano, cuando le digo El Porvenir en Cobija, por ejemplo, ¿se acuerda de estas historias que se tejieron alrededor de enfrentamientos en Cobija, de gente pasando el río, supuestamente, quiero decir, porque no terminó hasta ahora todo esto de contarnos y aclarar la historia, gente baleada en el lugar? El tema del Porvenir marcó a esta región del país, no solamente a Cobija, marcó sobre todo a Porvenir. ¿Dónde está Porvenir? Si usted toma un auto de Cobija, una hora, 30 minutos ahora, ¿no? 30 minutos, llega ya a Porvenir. Pero Porvenir se quedó con ese ambiente a violencia. Entonces hubieron personas que entraron a hacer un trabajo porque daba miedo ir a Porvenir una temporada por todo lo que había pasado. Personas como Daniela Calderón, que tenemos hoy el gusto de presentarla en Fides Televisión, está aquí con nosotros. Daniela, bienvenida. Un gusto estar, John. Qué gusto estrecharte la mano. Felicidades por el trabajo. Por lo que quiero decirles es que Daniela Calderón, que es consultora política, ha hecho un trabajo en el Porvenir, en Pando, con este ambiente que quedó ahí, transformando en municipio algo mucho mejor. Hoy el Porvenir es un lugar donde uno puede ir a bañarse, a comer rico y conocer la amabilidad y el calor de la gente. Daniela, bienvenida. Contanos brevemente cómo has transformado tú este municipio de El Porvenir. Bueno, John, a ver, aclararte que quien ha transformado ha sido el alcalde. Yo he asesorado a él, he sido su consultora política, he sido su consultora de comunicación. Eso es lo que él me ha permitido hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, hacer pero tú has presentado el proyecto. Claro, toda la planificación de imagen, de alguna parte de la gestión, ¿no? De convertir el municipio en productivo, turístico y humano. Entonces, ahora tienes mucha gente hospitalaria, tienes cadenas productivas, ¿no? Productores de pescado, de maíz, de arroz, de café, de cacao, de azaí, de derivados de caña. Tienes también mujeres empoderadas, microempresarias gastronómicas que han sido capacitadas por chefs nacionales e internacionales. Tienes ferias, tienes eventos que han marcado una imagen diferente de Porvenir, ¿no? Y todo eso se construye gracias a la apertura del líder, porque el líder tiene que ser progresista y estar abierto a escuchar buenas ideas, a escuchar ideas diferentes sobre todo. Entonces, después de 8 años de trabajo con él, porque él entra como alcalde el 2010. Esto que tú mencionas sale el 2008, le hereda un pueblo un poco convulsionado, pero ha trabajado de tal forma que ahora la gente es próspera, tiene trabajo, es un lugar turístico. Ese lugar turístico lo están comercializando las empresas de turismo nacional, la empresa del Estado. O sea, el alcalde ha sido es ejemplo para otros municipios. Y lo mejor de todo es que hemos podido implementar lo que sabemos hacer: línea comunicacional, políticas públicas. ¿Qué es una consultora política? Una consultora política o un consultor político es la persona que te va a trazar estrategias y decir de forma objetiva, ir midiendo cómo va tu trabajo, qué es lo que tienes que hacer, cuál es la línea discursiva, por dónde va el tema del desarrollo, a dónde aplicamos la oferta electoral, por dónde metemos el tema de gestión. ¿Una consultora política es política? No, y tampoco es partidaria, porque ahí viene el cruce, ¿no? Cuando tú eres partidario, tú tienes que decirle al jefe: todo está bien, papito, eres un campeón. Pero cuando tú estás afuera, tú primero no te subjetivas, segundo tienes la visión clara por dónde, y tercero tienes el respeto del resto de poder trabajar libremente. Un momentito, desarrollando. Yo no estoy aquí lo para que ideología ni política. Claro, entonces nosotros vamos por esta idea y trabajamos por hacer progresar el lugar. Pues te digo, un líder progresista es totalmente diferente a un líder conservador. Ok,
Vamos a ver un cuadro, ahí está, miren ustedes, en este momento estas imágenes que le vamos a poner en pantalla plena, es cuando Daniela Calderón está recibiendo uno de los premios más importantes en España por su trabajo hecho en Bolivia como consultora política. Ahí está, vamos a ponerle audio, por favor, un segundo también para escucharlo. Trabajar en donde sea por la democracia, los valores y la ética. Sí, Premio aquí en este set de televisión y radio Fides, vamos a verlo por favor a continuación. Y quiero felicitarte, Daniela, porque el país está en alto gracias a vos, ¿no? Si Delín es en el tenis, tú eres en consultoría política, ¿eh? Estamos más o menos así, porque, a ver, miren ustedes el premio, aquí está, lo tenemos aquí. Esto representa no solamente un reconocimiento al trabajo que has hecho con el alcalde, está muy bien, lo entendí, en el Porvenir, sino que te catapulta en Latinoamérica con este reconocimiento como consultora política destacada. Sí, y producto de eso, por ejemplo, formo parte ahora de Mujeres Líderes de las Américas. Este ha sido otro reconocimiento que nos han dado como consultora latinoamericana destacada. Perdón, dice, de las consultoras más destacadas de Latinoamérica, y Daniela Calderón está en ese cuadro de honor. Qué cosa más linda. Y producto de eso, en abril me voy a Bogotá a dar otra conferencia a la cumbre, al Congreso Iberoamericano de Comunicación Política y a una universidad a reunirme con alumnos para poder explicarles desde la perspectiva que planteo qué es ejercer la comunicación política, ¿no? Porque en las universidades que hemos estudiado, absolutamente todas te enseñan a hacer campaña para grandes lugares, para millones de habitantes, cuando de 196 países el 60% son administraciones regionales de entre 8.000 y 500.000 habitantes. Wow. Estás hablando de lugares súper chiquitos donde puedes trabajar territorialmente, que es la propuesta que yo llevo, campañas territoriales exitosas. Las redes funcionan para comunicarte, pero las redes no te cierran voto. Te cierra voto el que el alcalde o el candidato vaya y te diga, ¿sabe qué, don John Arandia? Usted necesita tal y tal cosa, mi oferta es esta y prometo cumplírsela. Wow, ahí es la persona que decide atrás, la que te está aconsejando qué hacer y qué no hacer. Exactamente, Daniela, es la que disculpa, te traza el me muero por preguntarte, ¿cómo estás viendo el país? ¿Cómo estás viendo los candidatos y cómo estás viendo el tema de la política aquí como consultora política? ¿Eh? A ver, hay una transición, ¿no? Ayer escuchábamos diferentes tipos de declaraciones de algunos candidatos, para todo el mundo unas acertadas, descabelladas. Yo creo que pasa por esto, todo el mundo tiene un nicho de votantes a quien se dirige, porque sabe cuál es su tope y sabe hasta dónde puede. Y uno le dice lo que necesita escuchar, ¿no? Por eso mantienes tu caudal de voto. Entonces tú te mueves en función a eso y así es como funciona la consultoría política. Puede parecerles descabellado a algunos, dramático para otros, pero siempre va a haber un nicho de votantes al cual tú te diriges, que está esperando escuchar, que está esperando esa reacción. Entonces es difícil entenderlo cuando eres solo sociedad civil. Hay que estudiarlo de ese lado y entenderlo desde el lado de la comunicación. ¿Por qué? Porque entonces ahí vienen los análisis tal vez cerrados o las preguntas que podrían cambiar la visión y enriquecer la información. ¿Ya? El tema del foldercito, ¿no? El foldercito de Asana. El foldercito, claro, o sea, no sabemos si será realmente tontexia. Tontexia. Claro, tontexia o, no sé, algún otro tipo de motivación. Ajá. Porque todo en política es posible, porque la política es un juego de poder. Dependiendo de cómo la aspectes, es bueno o es malo. La política es mi pasión, pero desde atrás. Todo el mundo me dice, ¿serías candidata? No. ¿No serías candidata? No, hay cosas que los candidatos son bárbaros para hacer que yo no podría. Daniela, muchísimas gracias por venir, te agradezco profundamente este espacio en Fides, felicitarte, poner en alto tu trabajo, especialmente por lo que has hecho en el municipio del Porvenir, porque has sido reconocido en España. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí, tenías que ser reconocida en España, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Tengo entendido que te vas otra vez a Cobija, vuelve con la frente en alto, con este premio, darle nuestro cariño a la gente del Porvenir. Muchas gracias. Y estaremos muy pronto compartiendo con esta gente tan linda de este lugar. Gracias. Te esperaremos en la Feria del Pescado. Muy bien, gracias a vos que has pintado de tus colores ese lugar. Daniela, muy amable. Listo. Daniela, consultora política, aquí en unos minutos en Fides Radio, Fides Televisión. Llegan con nosotros dirigentes del transporte.
En instantes los tenemos aquí. Hay serias denuncias a propósito del manejo del transporte internacional en puerto y cuando ingresan a las aduanas. No voy más porque quienes le van a contar toda esta historia están aquí con nosotros y llegarán después de la pausa en antes del mediodía. Acompáñenos, por favor. Julio Sazars está con nosotros, gracias Julio. Vilma Arancibia presente, dicen antes de mediodía. Saludos John, a toda Bolivia. Juan Carlos Sosa Paza, muchísimas gracias. Betty Aquise, buenos días desde Chicago, en los Estados Unidos, muchísimas gracias. Saludos desde España, me encanta tu programa, dice Andrade Nora. Gracias señora Nora, hasta España. José Alanoca Cusi, felicidades por tu programa, dice Dylan Gael Vallejos Cutipa. Buen día Fides, buen programa, saludos desde Sao Paulo, Brasil. Fer Lee dice, excelente periodista, muchísimas gracias. John, es la verdad, dice Carmen Gisbert. Evo es un dictador, dice Carmen en su comentario. Diego Laime Condori, felicidades por el programa. Johnny Marcelo Salas, nada surgió, nadie común del pueblo tiene un buen sueldo, los únicos que tienen todos son los masistas y su amo, dice él. El que dice la verdad no miente. Total corrupción e ineptitud a todo nivel. Gladys Espejo, María Eugenia, muchísimas gracias. Abrazos a todos los que nos están siguiendo a esta hora por las redes sociales. Rodolfo Velázquez, estimado John, el problema es que el TIBNIS le dijo no a Evo, entonces no hay ayuda para ellos. María Eugenia, ella derechos humanos, dice por la entrevista con la doctora Nardi Suxo. Margarita Nagua, es triste realidad de este gobierno, al igual que Nicolás Maduro, ayuda a la gente que apoya a su gobierno y al que no le vale un comino, dice. Sí, me consta, el que denuncia. Rendición de cuentas entre masistas, Jaime Vera Copa, bueno, los comentarios de nuestra gente en este medio donde se practica la libertad de expresión. Dicho esto, le presentaré al señor Glover Pérez, que es secretario general de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte. Qué difícil, ¿eh? El de la imprenta debe tener problemas, espero que no como el de Azanan, pero debe tener problemas en colocar todo el cargo. Secretario general de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte. ¿Qué son las cooperativas de transporte, don Glover Pérez? John, querido, gracias. Mira, informar a la población tal vez. Las cooperativas normalmente siempre sobresalen en el tema minero, agrario, todo, ¿no? Pero desde años atrás han habido las cooperativas de transporte, son las más antiguas, casi paralelas a las empresas grandes que hubieron hasta en el tema internacional. Oh, en vez de empresas, eran cooperativas. Y eran las más grandes, está en Santa Cruz la Germán Buch, en Potosí la cooperativa Potosí, que ahorita casi maneja el 50% de todo el mineral en Potosí. Pero lamentablemente yo le digo, de un tiempo a esta parte los empresarios han empezado a monopolizar todo el tema del transporte internacional particularmente. Salió la ley 356 de las cooperativas, dándonos teóricamente muchos beneficios. A los cooperativistas. Protección, fortalecimiento. Pero lamentablemente ni las empresas estatales lo utilizan ni el 5%. Yo particularmente con la cooperativa que tengo me presenté a las empresas estatales, no conocen. Me piden Fundempresa. O sea, yo como cooperativista no estoy dentro del Código de Comercio. ¿Hay un favoritismo desde el gobierno a empresas privadas en detrimento de las cooperativas? ¿Eso me está diciendo? Dentro de las empresas estatales, lamentablemente, sí o sí quieren trabajar solamente con empresas, no con cooperativas. Siendo que hay una ley que apoya al tema de y dice específicamente fortalecimiento y protección, pero hacen caso omiso, o sea, uno se presenta, llega jurídica, dice no, esto no tiene, que esto no, como se dice, como la palabra vulgar, lo haremos nomás como era, solo empresarios. Y lo peor, yo le digo, lindo fuera que un empresario de transporte esté agarrando esas cargas. Es una persona común y corriente. Le pongo el ejemplo, en EMAPA yo he sido designado gerente de producción. Yo le digo a mi mejor amigo, anda, Fundempresa, sacate, yo le digo, Superman SRL, transporte. Le dan su NIT, le dan todos sus papeles, se presenta a la licitación, agarra todo, las 20.000 toneladas. ¿Y a quién se parte?
a las cooperativas. Los cooperativistas somos una gran parte, el 100% de los cooperativistas es con su herramienta de trabajo, trabajando. No ¿Yo puedo tener una empresa privada y contratar cooperativistas? Es decir, subcontratar para trabajar así. Está en este momento así, pero aquí dice que no debía ser así. A ver, ¿cómo está en este momento? Las cooperativas, no hay una cooperativa ahorita que esté trabajando con licitaciones estatales. Le comento, yo hasta el año pasado, cuando yo fui cooperativista, en algunas empresas estatales decían, ¿quiénes pueden presentarse en el documento base de contrataciones? Empresas, unipersonales, hasta unipersonales podían, pero cooperativas con rojo, no cursa. Y habiendo una ley 356. Y a lo que han optado ustedes es a trabajar con las privadas. O sea, nosotros teníamos terciarizar los servicios, se llama. Claro, o sea, nosotros teníamos que mirar al empresario que agarre y él decidía a qué precio darnos el flete. Lo subcontrataba. Nos subcontrataba. Y yo le digo, antes había empresas y siguen habiendo, como Involpac, Ingeniería de Transportes, esos sí son empresas, porque tienen su taller, o sea, cumplen todos los requisitos del término que dice empresa. Tengo entendido que usted tiene pruebas de más favoritismos a las empresas de transporte. Sí. Cuéntame, mire, yo le digo, ¿dónde empieza nuestro calvario? Mire, como cooperativista, yo antes de ser cooperativista, solamente yo tengo un camión. Y no puedo viajar internacional. ¿No puede viajar internacional? Yo, con mi carro. Si quiero viajar internacional, me obliga la norma, viceministerio de Transporte me dice, no, tienes que hacer esto. ¿Y qué tengo que hacer? Acogerme a este decreto supremo, el 27932, que único solo artículo tiene es hacer contratos de incorporación. ¿Y por dónde debe ir? Todo dice en la resolución ministerial, el 5 de mayo de 2005, dice que todo debe salir por la Cámara Boliviana de Transporte. O sea, si no está afiliado a la Cámara Boliviana de Transporte, no puede. No puede. Entonces, yo sí o sí tengo que entrar, pagar un cierto monto a la Cámara Boliviana de Transporte, me da un certificadito que dice, por el pago, no lo tengo ahorita, pagas a la Cámara Boliviana, te hacen el contrato de incorporación que en el mismo lo aprueban la forma del contrato de incorporación. O sea, lo redactan ya, hecho. Es solo llenar solamente. Sí. Lo peor de esto es, en pocas palabras, esto te vuelve 2 años esclavo del empresario. O sea, con tu herramienta de trabajo. En los 2 años tienes 3 maneras de salir si no quieres estar en esa empresa. Y las únicas maneras de salir, cuando concluya el contrato, cuando ambas partes suscriban, y el otro es cuando disponga una resolución judicial. O sea, en pocas palabras, imposible. Entras y los 2 años con tu carro tienes que trabajar para ese empresario. ¿Quieres o no? Hasta que muera la tarjeta de operación. Una vez que han hecho este decreto, esta Cámara Boliviana ha hecho sus cámaras departamentales. Han incorporado, ha empezado como conocemos en Bolivia, como dijo ayer, estaba viendo la entrevista del señor que está en Japón, allá no va la viveza criolla, pero en Bolivia usted sabe que predomina. Ha empezado la viveza criolla con esto. Han empezado a incorporar en las empresas, yo con lo han puesto un candado en el viceministerio de Transporte. Si no tienes capacidad de 100 toneladas, no puedes ser empresario. Sí o sí tenían que tener 4 camiones. Uy, para ser empresario del transporte, para viajar internacional, mínimo 4 camiones. 4. Con 4 completabas 100 toneladas. Y si no, no te daban resolución internacional. Ya. Entonces, entonces la mayoría de las personas, los que estaban de chofer asalariados, tantos años los compañeros transportistas han ido trabajando, se han ido comprando camiones, no podían viajar internacionalmente, sí o sí tenían que acudir a esto.
a ser esclavo dentro de esa empresa. Tener 4 camiones y afiliarse a la Cámara de Transporte. Ajá. O sea, no. Los empresarios han tenido 4 camiones, entre 2 empresarios, 2 de 2 carros se juntaban, y el resto a incorporarlos, a los que tienen 1 o 2 carros. Ahí empieza la vivanza criolla en las departamentales y empiezan a decir que ellos son los grandes representantes del transporte, esclavizando a nuestra gente. ¿Y qué hacen con el gobierno? Van a la aduana, hablan con Cancillería, que ellos son los grandes, nosotros representamos todo el transporte. En pocos términos, ellos eran los que esclavizaban, hasta ahorita siguen esclavizando a nuestros compañeros. ¿Por qué habla de esclavitud? Por mes se paga al empresario por la resolución. ¿Por mes debe pagar? ¿Por mes? la... Por solamente utilizar su resolución tiene que pagar $50, mes. Fuera de eso, la tarjeta de operaciones cuesta en el Viceministerio de Transporte $106, pero la empresa te pide, ¿quieres que te incorpore a mi empresa? $350. El trámite es aparte. O sea, es un calvario ingresar para viajar a Chile. Todo porque lo han armado como ellos han querido su norma dentro del Viceministerio de Transporte. Usted me dice en la aduana, ¿qué pasa en la aduana? Pasa eso la departamental, hacen tratativas, aquí tengo. Ellos dicen, como se creen representantes del transporte, empiezan a sacar, a decir de que ellos quieren ingresar a las aduanas para colaborar al momento de que un camión llega con carga del extranjero, para empezar a nacionalizar. La aduana les da la potestad que ellos sean los primeros. El primer paso debe ser la Cámara. O sea, todos mis documentos debo dejarlo a la Cámara, él me lo ordena, me lo saca fotocopias y entrega a la aduana. Solamente ese paso costaba 30 bolivianos, 15 en su inicio, después ha llegado a costar 30. Y ha habido un momento que han dicho que no, que ya no queríamos. Pero ellos han puesto este comunicado después para continuar. No se ha suspendido el pago de bolivianos 15 a la Cámara de Transporte Pesado de la ciudad del Alto. En ninguna ciudad, por los trámites de representación, realiza la institución a favor de los transportistas. Trámite de irrepresentación. El trámite es ordenarle los papeles. Sí. La representación es entregar los papeles a nombre de ustedes, digamos. La Asamblea General reunida el miércoles 10 de noviembre del 2010, por unanimidad ha resuelto continuar con dicho pago en ambos recintos, toda vez que estos dineros son y serán utilizados para el seguro de vida y accidentes de nuestros choferes. A ver, un momentito. A ver, cuando usted me lee esto, yo me acuerdo de esta denuncia que tienen los choferes a nivel nacional, ¿no es cierto? De haber el peaje del Alto, de haber recaudado cierto monto y decirle a la gente, este monto que se va a venir recaudando va a ser para salud. Ustedes dicen que el pago de estos 30 pesos en la puerta de la aduana que les hacen, este cobro, es para un seguro de vida y accidentes de nuestros choferes, de ustedes. De toditos los que cobraban. ¿Y tienen ustedes este seguro de vida y accidentes? Nunca. ¿Y sabe qué ha habido encima de eso todavía? Luego de que ha salido este comunicado, sale esto, contra esto. Reclamo, dice Cámara Departamental de Transporte de La Paz. Sí. ¿Qué es esto? La PS le indica, aquí artículo 2, prohibición. La misma ley establece lo siguiente: ninguna persona natural o jurídica podrá realizar las actividades señaladas en el artículo anterior, sin previa autorización de constitución y de funcionamiento, otorgadas por la superintendencia en las formalidades requisitos establecidos por la presente ley y sus reglamentos, sin perjuicio a los señalados en el artículo 55. En este sentido, agradecerá puede informarnos a la brevedad posible las características del seguro al cual usted estaría efectuando el cobro de bolivianos 15 señalados en la Cámara. Porque le dicen, a ver, ¿dónde está el seguro? Le están diciendo. ¿Y cuál es la respuesta entonces? ¿No hay seguro o hay seguro? No hay, nunca ha habido, John. Nunca ha habido. ¿Y esto de qué año? Del 2010. A ver. 30 pesos por conductor. ¿Usted ha sacado balance de cuánto la Cámara de Transporte o la Cámara Departamental de Transporte obtiene por este cobro? Mire, lo veamos. Uno solo. Sus ingresos de un mes. A ver aquí. Aduana interior, zona franca comercial, todos sus ingresos. ¿Cuánto recaudaban?
Total de ingresos percibidos en el mes, 49.000. 49.944 bolivianos. Sí. Por mes. Por mes. Pero yo le digo que esto es lo que el papel aguanta. Y, a ver, claro, la siguiente pregunta es: ¿dónde queda usted que se va esa plata? Si no está para el seguro de ustedes. Eso mismo, años que los transportistas que han vivido solos, yo les digo, ellos supuestamente cobran a sus afiliados, pero a la aduana no solamente entran sus afiliados, entran de todos los departamentos, hasta internacionales. El camión que venía de Perú, de Paraguay, pagaba el doble, porque era extranjero. ¿Y dónde se ha ido ese dinero? Siempre hemos pedido, hemos reclamado al señor Gustavo Rivadeneira particularmente. Él es el que ha manejado esto. Y le digo, él utiliza este término, mira, cámara de transporte pesado está en su puerta, Ciudad del Alto, pero legalmente ellos no tienen personalidad jurídica como cámara, son asociación de transporte del Alto. Y yo digo, no sé cómo, pero la aduana ha permitido que estén, porque estos cobros han sido, nosotros no nos interesa las instituciones hacer daño, nada. Si las instituciones cobran dentro de su oficina a sus afiliados, su problema de cada afiliado, aceptar. Pero esto lo han hecho dentro de recintos aduaneros. ¿Hay un favoritismo de aduana? Ha habido, ¿cuántos años? El año pasado recién ha salido esta cámara de la zona franca y de la aduana interior de La Paz. Tengo que ir a la última pausa, don Grover Pérez. Al volver, finalizamos. Cerramos la entrevista con la denuncia concreta. ¿Te parece? Vamos a la última pausa en Antes de Mediodía. Volvemos enseguida, por favor, no se vayan. Es el secretario general de la Federación Departamental de Cooperativistas o de Cooperativas de Transporte. En un minutito, don Grover, por favor, lo que usted quería decirme. Ya, querido John, para terminar, mire, podemos hablar muy largo, tanto tema, a ver, algún momento tal vez yo creo que va a haber repercusiones y vamos a continuar. Mire, para terminar, en la ley dice que no pueden haber dos cámaras del mismo rubro en un departamento, pero lamentablemente han funcionado dos cámaras y las autoridades, la aduana, Cancillería, no han hecho nada. Pero una es Cámara Boliviana de Transporte y la otra... No, Cámara Departamental de Transporte y Cámara de Transporte del Alto. O sea, dos han funcionado en el mismo departamento, lucrando. Y ahora le digo, la Cámara Departamental de Transporte, la que está aquí abajo, la que supuestamente debía ser a nivel departamental, la única, en la Ciudad de La Paz. La que está en la Ciudad de La Paz, ha tenido un favoritismo para ingresar dentro del puerto. Tiene un contenedor dentro del puerto. Arica. En Arica. Y para mantenerse dentro del puerto, para que sirva ese contenedor, tienen que tener un código de SIDUNEA que les da la aduana. Si no, no tendría el fin de estar ahí. Pero lamentablemente tienen 3 códigos con los cuales pueden, no tiene cualquier empresario, ellos tienen un supercódigo, como se dice. Y hemos ido a reclamar, yo he ido a reclamar hace una semana. ¿Y qué hacen con ese código? ¿Para qué están ellos memorizar la carga de importación. Y no me diga que cobran por eso también. 2.000 pesos cuesta la memorizada. Yo tengo toditos los informes, hasta el 2018, está acercándose a unos $100.000, que no sabemos dónde está ese dinero. La recaudación en Puerto Arica. En Puerto Arica. Solamente de Puerto Arica es recaudado. ¿Y por qué les cobran allá? Solamente por memorizar. ¿Qué es memorizar? El manifiesto internacional tiene que memorizarlo al sistema SUMA de la aduana. Lo memorizan ellos y te cobran 2.000 pesos. Pero el SUMA es gratis por la aduana. Y cada empresa, cada empresario tiene su SUMA. Pero ellos tienen un código de que pueden memorizar de todas las empresas. ¿Y cuánto les cobran por eso? 2.000 pesos equivalente a 20 bolivianos. ¿A cada uno? A cada camión. ¿A cada camión 2.000 pesos? 2.000 pesos chilenos. ¿Eso es? Equivalente a 20 bolivianos. 20 bolivianos. 20 bolivianos. Ok. Entonces, ese dinero llega aquí a La Paz, en lo poco que llega tenemos aquí, equivalente hasta el 2018, desde que han tenido su código, llega a $100.000. ¿Y eso también tiene que ser para salud? Este ya no va a ningún lado, solamente es para ellos, yo creo para los dirigentes. O sea, no se sabe dónde van los dineros. Entonces, señor John, yo me sorprendo mucho, hemos andado reclamando, yo he ido por todo lado, he presentado notas, hemos hecho denuncias, yo he hecho denuncias el 2016, que no tenemos respuestas. Ok.
Don Robert Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le agradezco solamente el tema del tiempo de televisión y nada más. Amigos, gracias por habernos acompañado en Antes de Mediodía. Vendrá la hora del país y las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada. Antes de Mediodía le dice buen día de Dios, buenas tardes de Dios y nos reencontramos mañana a esta hora.